Buenos días. De nuevo nos encontramos en un webinar organizado por AIDIPE dentro de los contenidos de nuevas formas de trabajar. Y el tema que hemos elegido para este webinar es empresas que cuidan, empresas que ganan, la felicidad como estrategia de recursos humanos. Y bueno, tiene un porqué también. Mañana es el Día Internacional de la Felicidad y nos parecía que era un buen día hoy para tocar este tema, ¿no? El bienestar de las personas en el entorno laboral y, en definitiva, la felicidad en la empresa, pues es probablemente uno de los factores más importantes de cara a atraer y a fidelizar a las personas, ¿no? Al talento. Y que es algo que, por otra parte, todos estamos viendo que empresas grandes, empresas de cualquier tamaño, tienen una enorme preocupación por atraer y retener, ¿no? Y fidelizar el talento, ¿no? Bueno, para tocar este tema, hoy nos acompaña Manuel Casals, que ahora lo veréis en pantalla. Manuel es consultor, conferenciante sobre la ciencia de la felicidad y el bienestar corporativo. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenos Hola días. Pedro, me alegra mucho saludarte. Muy bien, pues Manuel es autor de un libro que ahora lo pondremos en pantalla y lo veréis, que es Las seis dimensiones de la felicidad, que es de próxima publicación. Como veis, es un libro, tiene aquí prologado por Valencia Fuster, que habla de que es un libro para construir sin atajos y paso a paso una vida más plena, consciente y significativa, ¿no? Y pues tenemos ahora la oportunidad, pues a lo largo de estos 40, 45 minutos que estaremos charlando con Manuel y luego dejaremos al final unos minutitos por si surge alguna cuestión que queráis plantear, pues para hablar justamente de lo que es el contenido de su estudio y de lo que él ha investigado, ¿no? Que es lo que él ha denominado las seis dimensiones de la felicidad, ¿no? Pues adelante, Manuel, que te escuchamos. Hola, bueno, hola, buenos días a todos. Gracias Pedro, gracias a Edipe por darme esta oportunidad. Al final me considero un privilegiado de poder compartir, pues bueno, pues el esfuerzo y el conocimiento que tengo con aquellas personas que estén aquí motivadas como nosotros por las empresas, por la gente, por los colaboradores, por la felicidad, ¿no? Y efectivamente yo me puse a estudiar esto, yo estudié SADE, pero me puse a estudiar esto hace como unos 10 años, motivado por mi felicidad al final. Yo al final estaba muy motivado por no pasar por aquí, sin al menos haber estudiado un poquito cómo podía, ¿no? Acercarme más a una vida feliz y además con la sensación de que lo era. Pero bueno, hice ese esfuerzo, ¿no? Y bueno, hice un ensayo. Básicamente, este libro es un ensayo que hace un recorrido, yo creo, muy riguroso sobre ciencia, sobre filosofía, sobre algo tremendamente complejo, que quizá deberíamos hablar de las cosas complejas, que no son complicadas, son complejas, como es la felicidad, ¿no? Las empresas y la felicidad son cosas complejas, que significa aquellas cosas que dependen de muchos factores cambiantes y conectados entre sí. Por tanto, es muy difícil de buscar alguna fórmula que funcione para todo el mundo, ¿no? Porque todo tiene, esto es la diferencia entre una visión sintomática y una visión sistémica de la vida o de las empresas, ¿no? Así que nada, con ganas de compartir con vosotros, o sea que sí, hablaremos de las seis dimensiones de la felicidad y de cómo yo las identifiqué, ¿no? Pues cuéntanos sobre estas seis dimensiones, cuáles son, ¿no? Bueno, creo que tú querías Ah, yo quería iniciar, hacer una ¿no? cosa. Sí, 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 sí. sí. Hay una cosa, no, mira, yo en cada conferencia me comprometí hace 10 años a regalar un libro. Y regalo un libro porque sencillamente para mí es sembrar algo. Y al final yo creo que de aquí, en lugar de, además de una conversación que pueda inspirar o que pueda motivar a alguien a buscar y a hacer algo, pues poner por mi parte un poquito más, ¿no? Así que vamos a regalar un libro que lo tengo aquí, ¿vale? Que se lo enviaremos a quien sea, ya habéis visto la portada. Y para hacerlo, como no tenemos otra fórmula, yo en conferencias que hago en directo, hago a aquella persona que participe más o que me ayude más. Podemos hacer una cosa, Pedro, que es que la gente escriba en una palabra qué es la felicidad para ella. Y hago énfasis en para ella, porque la felicidad para cada persona puede ser algo diferente. Y de hecho, a lo largo de nuestra vida puede cambiar.
Yo puedo de repente no tener hijos y ser una cosa y de repente pues tener la fortuna de ser padre y cambiar o vivir etapas diferentes en mi vida, ¿no? Así que me gustaría ver palabras que inspiren a lo que es la felicidad para las personas que están por aquí, ¿no? Así que el que lo escriba, si puede ser en una palabra, veo una que pone paz mental, me parece bien porque va junta, ¿no? Conceptos breves, porque la importante aquí es que es la felicidad para ti hoy. ¿Vale? Porque es una cosa muy sistémica y cambiante. Y después, entre todas, yo creo que entre tú y Pedro elegimos aquella que sencillamente, no sé, nos inspire más. Ya está, sencillamente, no es. Porque todas, reitero, todas las palabras son correctas. ¿Vale? Empezamos con las dimensiones, si queréis. Creo que hay una ilustración, a ver si la ponemos. Sí, que estaba viendo las palabras, ¿eh? Calma, felicidad, familia, coherencia, equilibrio. Qué bonito. Bueno, las 6 dimensiones de la felicidad. Mirad, las 6 dimensiones de la felicidad, yo he cogido el modelo básico de Martin Seligman. Todos conoceréis a Martin Seligman, creo, creador de la psicología positiva. Él tiene un modelo que se llama PERMA, que validó después la Universidad de Stanford. Y el PERMA son las siglas de, la P corresponde a Positive Emotions, emociones positivas, la E a Engagement, la R Relationships, etcétera. Y cogí ese modelo y lo adapté también con el modelo de Tal Ben-Shahar, que es el modelo Spire, que se llama, que ha publicado recientemente. Tal Ben-Shahar es el principal formador del mundo en felicidad. Ha sido mi maestro, me ha dedicado una página más en el libro y creo que es una persona que más sabe de felicidad y el principal autor, ¿no? Él introduce en su modelo algo diferente a Seligman. Él, si os fijáis, pone la parte del bienestar por el logro, por el conseguir cosas, lo separa de la parte del propósito que lo tiene el modelo de Seligman y lo pone, y sobre todo habla de bienestar intelectual, ¿vale? Tal Ben Sahar habla de bienestar intelectual, lo veis en esta ilustración, ¿no? Entonces, bueno, pues las 6 dimensiones de la felicidad sería el bienestar emocional, el bienestar. Empezaré por el espiritual, porque quiero empezar por lo que está más lejano a nosotros. Bienestar espiritual, el bienestar por logros, conseguir cosas nos hace felices. El bienestar físico, estar físicamente bien. El bienestar intelectual y el bienestar relacional y el emocional, ¿no? Y ahora voy a deciros, porque no quiero dejarme de decir lo más importante. La ciencia ha demostrado que el principal indicador de felicidad de las personas son las relaciones personales de calidad, es decir, el bienestar relacional. Y sobre todo habla de relaciones de calidad, es decir, conexiones. No es tan importante tener muchas relaciones personales buenas, sino tener algunas que sean profundas. Aquí deberíamos introducir el concepto de amistad de Aristóteles, ¿no? La amistad aristotélica, que si la buscáis en Google es muy relevante, etcétera, ¿no? Por tanto, ese es el más importante de las dimensiones. Entonces, bienestar espiritual. El bienestar espiritual tiene que ver todo con lo que es tener propósito en la vida, vivir el presente de una forma significativa, saber encontrar el flow en determinados momentos, y el flow es un estado que nos permite una conexión de máximo rendimiento y máxima felicidad. La gente entra en flow cuando pierde la noción del tiempo, todo le sale de forma muy bien, es aquel de que fluyes y profesionalmente haciendo lo que hagas en un partido de baloncesto, encestas más canastas triples de las que nunca has hecho, además eras plenamente feliz, ¿no? Y después también, en algunos casos, ¿no? El concepto de estar conectado, ¿no? Eh, la conexión de las personas es muy importante. El ser humano es un ser conectado. Mirad, yo estoy en un momento de dificultad. Llevo un cabestrillo aquí porque tuve un accidente de moto hace 3 días, delicado. Y hoy, cuando estoy haciendo esta conferencia, yo le estoy dando una señal, mi cuerpo le está dando una señal a mi mente de que yo quiero estar bien. El efecto placebo, la conexión entre la mente y el cuerpo en esta dirección, es cierta, se ha demostrado hace muchos años, antes del efecto placebo de la guerra mundial con la morfina, se demostró a través de las soldaduras Perkins, una serie de cosas, ¿no? Pero también es verdad que hay una conexión del cuerpo con la mente. Es decir, cuando mi cuerpo le dice a mi mente, yo quiero estar bien y poder ser capaz de hacer una conferencia aquí como estoy haciendo, estoy ayudando a que mi mente trabaje de forma correcta, ¿vale? Esta mañana, además, he dado una alegría muy grande a mis hijos.
Porque no es lo mismo para mis tres hijos que yo, que tenía el reto de hacer esta conferencia, lo haga, que no lo haga. Y cuando por la mañana se han despedido y se han ido a trabajar y otros a la escuela, y les digo, no, no, sí quiero poder hacerlo de Edipe, he hecho que ellos se vayan más felices y también conecten. Por tanto, el ser humano es un ser tremendamente conectado a todos los niveles. Nosotros, el dualismo cartesiano, ¿os acordáis aquel que el cuerpo y la mente van por separado? Esto no es cierto. Una persona puede tener un problema de obesidad y no tiene un problema en el cuerpo, tiene un problema en la mente, ¿vale? Y tiene que ver con el propósito, como digo, con vivir el presente. Y de presente, yo no quiero hacer una conferencia de felicidad, no tengo tiempo. Pero dejadme decir una cosa, la espiritualidad no se encuentra solo en tener un propósito muy elevado, como Nelson Mandela lo tuvo, puede ser un propósito mucho más cercano a nosotros, como mi madre tuvo, que es ayudar a sus padres a morir, fue el último y empezó pues ayudando a sus hijos a crecer en un entorno sano, a darnos una buena educación. Es un propósito que es al alcance de todos. Pero hay gente que vive el presente de una forma especial. ¿Cómo se encuentra espiritualidad viviendo el presente? Y esta frase es de Tal Ben Sahari, es tremendamente poderosa. Es elevando los momentos ordinarios a momentos extraordinarios. Las cosas que nos pasan en nuestro día a día se pueden dividir y definir de muchas maneras. Este momento que yo estoy viviendo aquí depende de mí y solo de mí definirlo y verlo de una forma determinada. Para mí puede ser una conferencia de una hora con Aidipe o puede ser una oportunidad de compartir el conocimiento que he aprendido durante 10 años con personas a las que creo que puedo ayudar o introducir cosas que les ayuden en su vida. Por tanto, depende de nosotros. Y esto habla mucho Mihaly Csikszentmihalyi en cómo cada una de las tareas, cosas que nos pasan, depende de nosotros hacer un reframing, conceptualizarlas y definirlas de una forma que nos sea provechosa y que nos conecte con algo superior a nosotros, ¿no? La siguiente dimensión, el de bienestar por logros, esto tiene que ver con todo la importancia en la vida de tener objetivos, tener metas. Las metas están obviamente por encima de los objetivos, pero los objetivos también son importantes porque son alcanzables a corto plazo. Debemos tener metas muy elevadas, debemos tener objetivos que sean alcanzables a corto plazo para poder celebrar. Celebrar es importante, ¿vale? Y sobre todo disfrutar del camino. A mucha gente en las conferencias les digo, ¿por qué? Es que es importante y mucha gente lo sabe, ¿no? Lo importante es disfrutar del proceso, no de la consecución del objetivo. Y eso es verdad. Pero no solamente es verdad porque yo lo diga, sino porque en el cuerpo humano hay una cosa que se llama homeostasis y hay una cosa que se llama adaptación hedónica. Y estos dos rasgos de nuestra identidad, esto está en el libro habla mucho de ciencia, lo que hace es que el ser humano cuando consigue un objetivo, automáticamente después de un tiempo de disfrutarle, de sentir un placer elevado, vuelve a un estado de normalidad. El ser humano no está capacitado para alcanzar el placer y la elevada satisfacción placentera de conseguir objetivos, retenerla y guardársela el resto de tu vida. Recuerdo no hace mucho que mi hija se graduó en Rotterdam, en la Universidad de Rotterdam, terminó la carrera, además con una matrícula de honor por la que había luchado mucho, hizo mucho esfuerzo, y ya sabéis que el esfuerzo y la felicidad muy unidas, las cosas que se logran sin esfuerzo no valen mucho la pena, ¿no? Que se dice. Bueno, hizo mucho esfuerzo y al cabo de unos días estaba triste. Y me viene y me dice Martina, papá, es que no sé, estoy como triste porque, no sé, estoy triste. Y le dije, es normal, eres un ser humano. Has conseguido un objetivo que te marcaste hace 3 años, lo has disfrutado, lo hemos celebrado y ahora toca que vuelvas a tu nivel de normalidad porque la tarea del ser humano ahora es buscar un nuevo reto, buscar un nuevo objetivo que te permita seguir creciendo. Es decir, la homeostasis, la adaptación hedónica, lo que hacen es permitir al ser humano estar en un proceso de crecimiento permanente, ¿no? Bien, tiene que ver con esto. Por eso es importante disfrutar del camino, porque la consecución del objetivo nos dará placer, pero también nos generará después algo de frustración, ¿no? La felicidad tiene que ver con el bienestar físico. Bienestar físico tiene que ver con la conexión el cuerpo y la mente, de la que hemos hablado. Aquella famosa frase sabia que dice, a mal tiempo, buena cara, nos lo tenemos que aplicar. Porque cuando estamos mal, no tenemos que dejar de mostrarnos nunca bien.
porque nuestro cuerpo le está dando una señal a nuestra mente, yo quiero estar así, ¿vale? Las personas que caen en depresiones normalmente son personas que dejan de vestirse bien, que dejan de hacer una vida normal, y eso es malo porque es cuando el cuerpo ya queda sometido y por tanto no da esas señales al cerebro, ¿no? Tiene que ver con la nutrición, tiene que ver con el ejercicio físico, tiene que ver con el descanso, descansar bien, y tiene que ver con el contacto físico. De las cuatro, dejadme decir que la más importante es el ejercicio. Y ese ejercicio no significa correr maratones. Ejercicio significa mover el cuerpo. El ser humano está hecho para que movamos el cuerpo sí o sí. Porque entre otras cosas, hace que estés físicamente bien, pero otras cosas, por ejemplo, genera cortisol, que es una hormona que es interesante para la consecución de objetivos, estimula la dopamina, que es importante en la primera franja de la mañana, es importante porque genera, por ejemplo, endorfinas. Las endorfinas son importantes para la gestión de los estados anímicos, es un gran regulador, tanto los eufóricos como los depresivos, ¿no? Por tanto, mover el cuerpo es esencial. De hecho, en este libro menciono una investigación que se hizo en Irlanda, donde los niños que llegaban al colegio después de andar 20 minutos sacaban mejores notas. Es muy relevante mover el cuerpo cada día. Y después tiene que ver con una cosa importante, el descanso. Mirad, mi abuelo trabajaba mucho más que cualquiera de las personas que está aquí. Y vuestro abuelo seguramente igual. El estrés que tenemos en la sociedad actual no es culpa del trabajo. La gente ha trabajado a lo largo de la historia mucho más de lo que se trabaja hoy. Pero ¿cuál es la diferencia? Es la sobreestimulación que tenemos en el mundo actual. Me gustaría hablar de cómo funciona nuestro cerebro, etcétera, pero ¿qué pasa? Mi abuelo, cuando salía de trabajar 10 horas al día, los sábados incluidos, ¿sabéis qué hacía después? Andaba. No cogía un coche, no habían semáforos, no habían luces, no había ningún niño, ningún hijo que le esperaba llegar a tiempo para acompañarle a clase de judo, no llegaba con una sobreestimulación por la tarde que no es buena para nuestro reloj circadiano. Alinearse con el reloj circadiano es importante, que es nuestro reloj vital que está relacionado con todo lo que sucede con la luz solar y por tanto por la tarde necesitamos serotonina y por tanto bajar la dosis de dopamina. La sobreestimulación es lo que hace que tengamos más estrés. ¿Qué necesitamos? Descanso. Dormir es fundamental, dormir bien, pero es importante también que durante el día, debido a esta sobreestimulación que tenemos, tengamos herramientas que nos sirvan para relajar nuestro cerebro. Y aquí entramos en saber respirar bien o, por ejemplo, saber meditar. La meditación es importante. Y os diré una cosa, yo no medito de forma formal, pero en el libro también explico técnicas de meditación informal, que son las que hago yo o las que hacía mi abuelo, que es mover el cuerpo, por ejemplo, y andar sin teléfonos, sin nadie que te espere y sencillamente conectado con tu respiración, con tu cuerpo o con la naturaleza, pero sin ninguna distracción más que el estar con uno mismo disfrutando de ese momento presente. Esto es meditación informal y se puede hacer, ¿vale? Hay técnicas además de descanso, en Google las encontraréis, se llaman NDSR, Non-Sleep Deep Rest, Non-Sleep NSDR, que con 20 minutos de técnicas concretas somos capaces de ayudar al cerebro a que sencillamente esta sobreestimulación que tenemos no nos afecte tanto, ¿no? El bienestar intelectual, fundamental, tiene que ver con tener una mentalidad de crecimiento. Carol Dweck, hay que leer a Carol Dweck, que tiene un libro maravilloso que habla de la gente que tiene una growth mindset, mentalidad de crecimiento, versus una mentalidad de cerrada, ¿no? Y dejadme decir una cosa, mirad, yo estoy en un mal momento físico, de verdad, pero si yo voy a estar bien o no, un 30% dependerá de mi mentalidad. Dependerá de mi mentalidad. Yo hago conferencias en empresas para cambiar la mentalidad de los líderes y de los equipos, para que confíen y sean ellos los protagonistas del cambio que anhelan en las organizaciones y en su vida. Esto es importante. El mindset, la mentalidad de lo que tenemos. Es importante aprender, no dejar de aprender nunca. Y no tanto cosas técnicas tampoco, aprender a cocinar, aprender cualquier cosa que ames, aprender sobre felicidad, sobre música, gestionar bien el fracaso. Las personas que más han triunfado a lo largo de la historia, los grandes creadores de la historia, son los que más han fracasado. ¿Por qué?
porque tiene que ver en qué relación tienes tú con el fracaso. Ellos lo ven como una oportunidad más y porque están más cerca del éxito. Se lo preguntaron a Edison una vez, le dijeron, ¿cómo usted puede gestionar el 10.000 veces de haberse equivocado? Y él dijo, Thomas Edison, yo no me he equivocado 10.000 veces, yo he descubierto 10.000 formas que no funcionan. Con lo cual, tiene que ver con el concepto, tiene que ver con la resiliencia, tiene que ver con la calidad. Y aquí de la calidad voy a decir una cosa. Vivimos en un mundo, Voltaire lo escribió hace 300 años, dijo, se están publicando demasiados libros actualmente. Hay mucha fast food, hay muchos libros que no sirven para nada, muchas series que no sirven para nada, mucha comida que es perjudicial. Tenemos que introducir en nuestra vida cosas que tengan calidad. La calidad es importante. No es importante leer a lo largo de tu vida 500 libros. Es importante leer 100 buenos. Incluso repetir aquellos libros que son buenos más veces. Porque cuando uno lee Romeo y Julieta, o cuando uno lee El Gran Gatsby, o cuando uno lee una gran novela, y la lee en diferentes fases de su vida, como el arte evoca emociones, nos crea una novela diferente. Hay que disfrutar de la belleza, hay que disfrutar de la calidad, hay que alimentarse bien, leer calidad, ver series que tengan, que además es más difícil que las otras. El fast food es peligroso porque es bueno, porque es fácil, porque es barato, porque está cerca. Naval Ravikant, un gran filósofo que vive, escribió una cosa muy bonita. Dijo, si tomas decisiones fáciles, tendrás una vida difícil. Si tomas decisiones difíciles, tendrás una vida fácil. Hay que muchas veces tomar la decisión difícil. Disfrutar de Mozart, disfrutar de Beethoven, disfrutar de una buena novela, es más difícil que de una fácil, pero te aporta mucho más. Eso tiene que ver con bienestar intelectual, calidad. El bienestar relacional tiene que ver con la empatía y la gratitud. Para ser muy breve, porque si me estoy pasando, Pedro, yo creo que nos estamos divirtiendo, pero si me paso, tú me dices. Pero quiero No, hacer una tranquilo, cosa. ves. Yo te haré un par, no te quiero interrumpir. Cuando acabes de explicar las dimensiones, tengo un par de preguntas que te quiero lanzar y también abriremos a quien tenga interés de la audiencia que las lance por el chat. Por Adelante, sigue, supuesto. sigue, no te interrumpo. Termino con, el bienestar relacional, porque es el más importante, pero aquí quiero decir una cosa muy importante. Que nadie más diga que la empatía es esencial. La empatía es un regalo. Todos los seres humanos somos empáticos, excepto los psicópatas, que son enfermos, y los muertos. Todos los demás tenemos empatía. La clave del mundo, el mundo no necesita gente empática, que es un regalo que nos han dado. Necesita gente bondadosa. Es decir, gente que utilice esa empatía para transformar el mundo, ayudando a los demás. La empatía es un regalo. ¿Os acordáis en la Biblia ya hablan del buen samaritano? Aquella persona que además es empática, pero como está en sus pensamientos sin conectar con el mundo, cuando pasa por delante de una persona que lo necesita, pasa de largo. Y eso tiene que ver con el estar presente, con el estar conectado, que hablábamos del tema de la espiritualidad. Por tanto, necesitamos gente bondadosa, que utilice la empatía ayudando. ¿Por qué? Porque cuando tú ayudas a los demás, te sientes bien contigo mismo. Es decir, cuando uno ayuda, no solamente el que se beneficia de esto es aquella persona que es ayudada, es aquella persona que ha ayudado. Te sientes tremendamente bien. Por tanto, ayudar fomenta un crecimiento espiral que no tiene final. Porque cuando yo ayudo a una persona, esa persona se siente bien y yo me siento bien por haber ayudado y por tanto me incentiva a ayudar más. Eso tiene que ver y es la esencia del bienestar relacional. Tiene que ver con ser agradecido. Yo os diré una cosa. Hay una investigación reciente de Antonio Damasio. Antonio Damasio es un portugués que vive en Estados Unidos, que tiene un estudio que se llama Neural Gratitude, Correlates of Gratitude, es decir, cómo el cerebro, cómo la gratitud impacta en el cerebro. Sabéis que el cerebro ya se puede medir y hay muchos estudios que miran lo que pasa en el cerebro. Lo increíble es que la gente que recibe un gracias, es decir, la gente que ayuda a los demás y recibe de forma auténtica, porque el ser humano diferencia la autenticidad, se le reduce el tamaño de la amígdala y por tanto tienen menos miedo, porque en la amígdala están las emociones,
y por tanto tiene menos miedo a la vida. Es fascinante. La gente que ayuda tiene menos miedo al futuro y a la vida. Creen más que la vida juega a favor suyo. Y me parece una cosa maravillosa para ser feliz, ¿no? Por tanto, ser una persona no solo agradecida, sino que ayude y reciba gratitud es importante, ¿no? Y tiene que ver con sentirse, y tiene que ver con ser autocompasivo. En el test de felicidad del que hablaremos, una de las cosas que nos pasa a los adultos es que no nos tratamos suficientemente bien. Yo le quiero decir a todo el mundo que está aquí que se trate bien, que se trate como trataría a su mejor amigo. Muchas veces nos equivocamos y nos decimos a nosotros mismos, seré idiota, aquí me he equivocado, y somos muy duros con nosotros mismos. Y eso no es bueno para nuestro bienestar. No nos digamos nunca más cuando nos equivocamos, seré idiota, seré estúpido. Es algo que nunca le diríamos a nuestro mejor amigo, a nuestro hijo o a nuestra pareja, porque los tratamos muchas veces mejor de los que nos tratamos a nosotros, ¿no? Y por último, bienestar emocional, del que hablaremos, pero al final todos somos emociones, y quiero decir una cosa que es relevante, que es que tenemos dos cerebros, hay que saberlo. Una es la parte de la amígdala, la parte de las emociones, nos da unas señales, y la parte de los pensamientos, que está en el córtex, como sabéis, se desarrolla mucho más tarde en el ser humano, y el ser humano es actitud, y nadie explica bien lo que es la actitud. Te dicen muchas veces, no, es que lo que tienes que tener es una actitud positiva. Esta es la esencia de la vida, sí, está muy bien. Pero ¿cómo se tiene una actitud positiva? Pues yo os lo digo. Una actitud tiene que ver con el comportamiento. ¿En qué hago? No qué pienso ni qué siento. De lo único que dejaremos huellas todos los seres humanos cuando nos vayamos de aquí, de lo único que dejaremos huella es de lo que hemos hecho. Y yo debo lidiar con lo que siento y con lo que pienso. El ser humano somos tres cosas: afecto, emoción, somos pensamiento, la parte cognitiva, y somos la parte del comportamiento, lo que hago. Y la persona que tiene una actitud correcta es aquella persona que es capaz de hacer lo correcto gestionando bien sus pensamientos y sus emociones, que tiene dificultad, porque los pensamientos y emociones muchas veces nos dan señales incluso contrarias. ¿Quién, por ejemplo, no ha estado enamorado de alguien y ha dicho, ostras, es que tengo unas ganas de irme con esta persona, pero sé que no me conviene? La parte emocional nos da una señal y dice, aquí sentirás placer, y la parte racional dice, esto no te conviene. El ser humano adulto, el que tiene una actitud correcta y positiva, es el que sabe gestionar bien emociones y pensamientos. Obviamente la terapia cognitiva, aquí seguramente hay muchos psicólogos, lo que dice es al final que en las emociones tienes poco hacer porque aparecen, surgen de forma natural, y sin embargo los pensamientos tenemos la capacidad de gestionarlos, modularlos y hacer que desaparezcan. Por tanto, cualquier pensamiento genera una emoción, cualquier emoción genera un pensamiento, y es un círculo que se alimenta, ¿no? Por tanto, nada, creo que hemos terminado con las 6 dimensiones, pero pongo una frase para terminar que dice, ¿qué es la felicidad? Y la felicidad, como pone la ilustración, es construir de forma indirecta, pensamiento sistémico. Nadie puede salir de casa y decir quiero ser más feliz. No funciona, es demasiado complejo. Toca alguno de los elementos que he puesto aquí. Toca nutrición, el ejercicio, el contacto, la emoción. Toca algo porque tendrá un efecto transformador en los demás, pensamiento sistémico, ¿vale? Siempre con actitud positiva. Ponía construcción indirecta, es decir, no puedes construirla de forma directa, sino a través de las dimensiones y de sus elementos, siempre con una visión sistémica, sabiendo que cualquier cosa que toques impactará en las demás. Cuando yo voy a hacer deporte, voy a estar mejor físicamente, la musculatura, pero además voy a generar endorfinas, voy a estar mejor emocionalmente, voy a trabajar mejor, se produce esto. Y con la actitud positiva. Esa es la receta de la felicidad. Bueno, Manuel, nos has hecho un repaso, ¿no? A estas 6 dimensiones, y además yo me lo llevo al mundo empresa y veo que el mundo empresa te llena de oportunidades en la dimensión intelectual, relacional. Hablabas de la bondad y yo pienso que todos los que hemos tenido la responsabilidad. Se me ha congelado a mí. ¿Puede ser? ¿Hola?
Y parece que a Pedro se le ha Ah, quedado la conexión. Esperamos unos segundos o Manuel, si quieres, puedes continuar. bueno, creo que Pedro quería introducir, pero ahora me lo dirá, ¿no? El tema de la empresa. Y no sé, creo que en el guión de lo que hablábamos hablaba de, ¿cómo era aquello? Decía, sí, ¿qué diferencia una empresa feliz de no feliz, ¿no? Bueno, sí que Pedro quiere hablar de esto. Yo lo que diría es, yo hablo de empresas felices, ¿no? De hecho, para Valentín usted hice un trabajo sobre esto. Mirad, la felicidad es una o alegría, es una emoción. Al final, en las empresas hay colaboradores y que a lo largo de unas horas al día sienten emociones. Y por tanto tiene que ver mucho con el bienestar corporativo, tiene que ver mucho con la seguridad psicológica. Yo me siento seguro. Sentirse seguro es una emoción. Y cuando se habla de seguridad psicológica, que es esencial en la felicidad, es porque el sentirse seguro es uno de los principales indicadores de felicidad. ¿Vale? Entonces, en la empresa yo hablo de un modelo, yo aprendí un modelo de bienestar corporativo que desarrolló el World Wellbeing Movement y después aprobó la Universidad de Oxford, que es bastante sencillo y lo explico brevemente aquí. Ellos lo que dicen es que el bienestar corporativo, obviamente, igual que la felicidad, es muy compleja y por tanto entenderla y abordarla es difícil, ¿vale? ¿Por qué? Porque está compuesta por muchas dimensiones y muchos elementos. Lo que dicen ellos básicamente, que es muy interesante, es que la dividen en cuatro componentes, ¿vale? Ya no hablan de bienestar corporativo, sino que dicen, vamos a ver cuatro componentes, que son esencialmente cuatro. Uno es la satisfacción. Y la satisfacción es el primero de ellos que tiene que ver, hablaré del cómo estamos, ¿no? ¿Cómo estamos las personas? Son cuatro. Satisfacción evaluativa, es decir, yo de una forma racional, evaluando todos los elementos, me siento más o menos feliz. Y aquí pongo los que son relevantes para mí, el salario, la relación con mis compañeros, lo que aprendo, lo seguro que me siento, lo cerca que está el trabajo con mi casa, la capacidad de hacer teletrabajo. Es decir, yo evalúo racionalmente eso y me siento más o menos feliz. Después hay otra que es el propósito. Creo que se conectará Pedro. Disculparme porque se me ha ido, afortunadamente, me he ido yo y no tú, Manuel. No, pero estaba empezando a explicar el modelo de Oxford y del World Wellbeing Movement, que es interesante. Vale, yo te preguntaba, me he perdido el momento porque no sé, se me ha ido todo, pero bueno, te preguntaba por llevar un poco el tema a la empresa, ¿no? Y veía la dimensión relacional. Hay una cosa que tú has mencionado, ¿no? La bondad, ¿no? Y yo quería compartir, que seguro que es algo que los que hemos estado tocando temas de contratación y identificando pues personas para nuestra organización. Y yo pienso que hemos llegado a la conclusión de que lo más importante es incorporar buenas personas. Personas buenas que sean buenas personas, ¿no? Y yo creo que al final la calidad de un equipo y la calidad de lo que es una organización tiene que ver mucho con esa bondad, ¿no? Y yo te iba a preguntar lo que ya veo que has introducido, que es, bueno, pues qué diferencia o qué es importante en el mundo empresarial, ¿no? ¿Qué caracteriza, ¿no? Una empresa feliz, ¿no? Mm. No sé si estamos bien o no, porque como hay mensajes de no se ha enterado. ¿Estamos bien, no? ¿La gente ha conectado? Porque hay mensajes. Y Sí, 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 tienes ya se ha aquí escuchado, ahí. sí. Sí, Vale, sí, he bien, sido yo bien. solamente el que me he caído. Sí. Ah, vale, como hay gente que ha intervenido. Bien, creo que hay alguna pregunta por aquí, ¿no? No, después lo miramos de caso. Bien, yo he hablado de empresas felices, ¿no? Y quiero hablar de dos cosas. Una, del capitalismo consciente, lo quiero mencionar porque Rice y Sodia y John McKean introducieron una cosa muy interesante para todos los profesionales de los recursos humanos. Pero hablaba antes del modelo que tiene el World Wellbeing Movement y la Universidad de Oxford para medir el bienestar corporativo. Y lo que he hecho es decir, el bienestar corporativo está arriba, hay cuatro componentes que miden el cómo estamos, el cómo, no el por qué, que es importante, ¿eh? Estamos en el cómo estamos, que son satisfacción, felicidad evaluativa, aquí habíamos entrado, Pedro. El segundo es el propósito, es decir, este trabajo que tengo tiene sentido para mi vida, tiene sentido para mí. Eso es una siguiente dimensión, satisfacción evaluativa, propósito. Y después hay dos, que es lo que experimentamos cada día. Y cada día experimentamos dos cosas. Felicidad o emociones positivas, es decir, soy feliz diariamente, o estrés o emociones negativas, la parte más del día a día. La parte más del día a día es estrés, emociones dolorosas,
felicidad o emociones positivas. Y después las otras dos están más elevadas. La pregunta sería, por ejemplo, algo así como, me siento estresado durante mi trabajo durante la mayor parte del día o me siento feliz en mi trabajo la mayor parte del día, ¿no? Bien, esto me daba el cómo. ¿Qué pasa? El modelo dice, esto sigue siendo demasiado complicado, podemos medirlo, pero medimos solo el cómo estamos y debemos aterrizarlo al por qué. Y aquí está la esencia. Ya no habla de componentes, habla de impulsores. Y los impulsores lo que mides es el por qué estamos de esta manera determinada. Y lo que dice es que los profesionales de los recursos humanos debemos introducir intervenciones en la empresa, una intervención que puede ser desde una clase de yoga hasta saber dirigir bien una reunión. Saber dirigir una reunión es una gran oportunidad para el bienestar de los equipos. O tener unas sillas cómodas o una pantalla de tecnología que tenga calidad. Es decir, cuando hablamos de bienestar, yo hablo de bienestar, no hablo de hacer una clase de yoga de 8 o 9 de la mañana. Hablo de muchas otras cosas que van quizá antes, ¿vale? Y entonces hablo de impulsores. ¿Cuáles son los impulsores? Ellos hablan de 12 impulsores, que son conseguir cosas, el logro, son el aprecio, sentirme apreciado, la retribución justa, es decir, la justicia. Y dejadme decir una cosa, el ser humano, igual que el chimpancé, nace con un sentido de justicia. Cuando yo me siento injustamente tratado, y estoy diciendo, me siento injustamente tratado, que no significa que me traten mal de forma racional, porque yo tengo 3 hijos a los que trato igual, y en ocasiones no lo perciben de esta manera. Una cosa es la realidad y la otra es la percepción de la realidad. Y yo a veces tengo que jugar con esto, y un hijo mío me dice, ostras, papá, ha sido injusto. Lo siento, no me di cuenta. ¿Vale? Por tanto, la percepción. Y dejadme decir una cosa, cuando alguien se siente injustamente tratado, se siente mal. Somos seres humanos. ¿Vale? Tiene que ver con la flexibilidad, tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con una muy importante que es, hablo de los 12 impulsores, la gestión del apoyo, la relación con el manager. La relación con el manager es seguramente una de las principales causas de felicidad o no felicidad en la empresa. Y eso tiene que ver, lo comentábamos antes, Pedro, con el liderazgo. Los managers tienen que ser buenos líderes. Tienen que saber gestionar, dirigir bien a las personas. Porque esto es aportar felicidad y además productividad y rentabilidad. Genera un entorno de confianza, seguridad psicológica, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene que ver con la compañía que te apoye en proyectos, oportunidad de crecimiento. Tiene que ver con todo esto, ¿no? Por tanto, hemos dicho componentes impulsores y voy a intervenciones. Y ya he reiterado que en las intervenciones no hay que pensar únicamente con decir, no, no, es que voy a poner una clase de yoga de 8 a 9 de la mañana, porque hasta incluso puede ser perjudicial. Porque si de 8 a 9 de la mañana yo acompaño a mis hijos al cole y no puedo llegar a yoga, me genera estrés. Con lo cual, puede no ser una buena intervención. Has mencionado, Manuel, el liderazgo, ¿no? Que yo lo veo claro, lo veo que es una clave muy importante. De hecho, en las empresas pues hay culturas, pues las podemos identificar pues positivas, de crecimiento, pues de aprendizaje, de desarrollo, de oportunidad. Hay culturas, las hay más positivas que otras, pero luego dentro de las empresas también hay subculturas. O sea, hay Claro. empresas que tienen una cultura que se les reconoce incluso externamente de unas características determinadas, pero luego dentro hay subculturas que a veces son positivas o tóxicas y yo creo que en gran medida dependen del líder, ¿no? Porque el líder al final condiciona bastante las relaciones, es el que reconoce, el que premia, el que estimula, crea cultura al final, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo lo ves tú esto? A nivel, ¿es posible la convivencia entre culturas? ¿Es posible? ¿La diferencia realmente está en el líder? Dinos tu impresión, ¿no? Tú que has estudiado el tema. Sí, coincido plenamente. Mira, y me llega a pensar en una cosa, ¿no? Que hablaba yo de la parte espiritual, de la felicidad de la persona y de la compañía, ¿no? Porque todos tenemos, la espiritualidad es todo aquello que trasciende a nosotros y no tiene que ver con la fe, reitero, la fe es una vía para encontrar espiritualidad. Hablo de espiritualidad. Mira, el entorno, Pedro, es poderosísimo. Hay muchos estudios que confirman que en situaciones extremas el entorno es mucho más poderoso que el ser humano.
Eso se hicieron estudios en Estados Unidos después de la Guerra Mundial. Algunos los menciono en el libro por el poder del entorno, eh, para ver qué había pasado incluso con él, como un gran líder, que fue Hitler, pudo realmente transformar un país y transformar a personas que eran buenas. O sea, ¿esto es posible? Bueno, pues es posible, ¿no? Y también os diré una cosa. Es muy difícil que una persona no adquiera el rasgo que caracteriza el grupo al que pertenece, o lo adquiere o sale del grupo. Si queréis tener hijos que estudien, lo ideal es que sus amigos estudien. Si la gente se crece en un entorno de no respeto, la gente acaba no respetando. Los entornos de violencia verbal o violencia física generan personas que normalizan aquel rasgo que caracteriza el entorno. ¿Pero por qué? Porque nuestro cerebro está hecho para que sobrevivamos, no para que seamos felices. Y lo que hace es sencillamente que normalicemos aquello donde estamos. Por tanto, la importancia del líder. Entonces, los entornos están muy conectados. El líder tiene una influencia bestial. Dicho esto, todos tenemos una capacidad, y yo hablo mucho de esto. Mira, hace poco hice una conferencia que fue la que más ilusión me ha hecho. En el Instituto Català de la Salud, el gobierno de Cataluña me contrató para hablar con 1000 directores, ¿no? Y se trataba de convencerles de que ellos tenían un poder transformador, que se resistan también a las cosas, porque cuando tú perseveras con tu comportamiento, con lo que haces, eres capaz de transformar a los demás. Cuando yo llego al trabajo y digo a la gente buenos días, y hay gente que no me lo dice, después de darles los buenos días a la gente 20 veces, me los va a devolver. Me los va a devolver. Pero hay que tener la capacidad de estar 20 días dando los buenos días sin recibir lo mismo. ¿Vale? Entonces, para mí, se crean entornos. Una empresa tiene una influencia grandísima como gran compañía, y nosotros en nuestra microempresa, que es un departamento, podemos tener un líder inspirador, un líder que nos trate bien, un líder que nos escuche. Que nos escuche. Ser escuchado es la principal manera que podemos dar bienestar. Sentirse escuchado, ¿eh? No es lo mismo sentirse escuchado. Creo que no te lo digo, pero no es lo No, mismo. perdona, sí, es que me No es lo expreso mismo demasiado. que un jefe inicie una reunión con alguien y mire el reloj y le diga: ¿qué tienes? Que tengo solo 15 minutos. ¿Cómo alguien le puede decir a un compañero: solo tengo 15 minutos para ti? Y yo tengo que tener todo el tiempo del mundo que necesites. Ya gestionaremos lo de los 15 minutos. La vida es un tema de percepciones. Saber dirigir en una reunión, que la otra persona se sienta escuchada por ti. Y tiene que ver con la actitud física, con la mirada, con la postura corporal. Eso es, mira, la terapia. Pero, ¿qué es la terapia? Cuando yo voy al psicólogo, ¿qué hago? Él me dice: oiga, ¿qué le pasa? Le escucho. Y me escucha bien. Y esto es terapéutico para mí y hace que me sienta bien. El líder positivo, el positive leadership, es aquella persona que tiene la capacidad de transformar a las personas cuando interacciona, y de, por tanto, lograr que cuando vengan, la persona se sienta sencillamente mejor de cuando ha entrado. Aquí sale una cuestión que plantean, porque hay varias preguntas, ¿no? Y Elvia nos ha agrupado, el reconocimiento, ¿no? ¿Cómo de importante es el reconocimiento? Dinos tú, ¿cómo lo ves? El reconocimiento es esencial, pero el reconocimiento auténtico, el reconocimiento bien dicho, el reconocimiento respetuoso. Es decir, el reconocimiento es esencial. A todas las personas nos gusta porque tiene que ver con el sentido de pertenencia, tiene que ver con el logro, tiene que ver con muchas de las cosas que hemos hablado antes de impulsores y de sentirme bien conmigo mismo. Es decir, las personas somos seres humanos y lo que nos digan nos va a generar emociones. Cuando a mí me están diciendo: oiga, usted ha trabajado bien, le reconozco un trabajo bien hecho, esto es muy significativo para mí, para mi bienestar. Pero hay que hacerlo bien, con rigor, bien dicho, incluso de una forma que nos impulse. Mira, me permite hablar de una cosa, del concepto de amistad. Creo que fue Daniel Goleman que dijo que los matrimonios no se separan porque dejan de quererse, sino porque se separan de ser amigos. Y me hace mucho, y es verdad. ¿Qué es un gran amigo? Un jefe puede ser un gran amigo. Y no es aquella persona que te dice solamente lo que te da placer.
Esto es la amistad transaccional, sino que te dice aquello que te permite crecer. Y que por tanto te dice algo que te hace pensar, que te hace decir, no, es que esto pero que te da una oportunidad de crecimiento personal. Los grandes compañeros de nuestra vida, nuestras parejas, los grandes compañeros de nuestra vida, los que transforman nuestra vida, son aquellas personas que nos permiten crecer. Y esto es dar un buen reconocimiento y un buen feedback. Oye, aquí estamos haciendo bien esto. Tú eres importante para mí, pero tenemos que mejorar esto. Aquí tenemos una oportunidad y que lo sientan de verdad. Y tienen que sentirlo de esta manera. Mira, Simon Sinek dice una cosa muy bonita. Dice, cuando un jefe habla con una persona, él tiene que sentir la persona de que el jefe se pone a su nivel. No estoy arriba y la persona abajo y te hablo desde arriba hacia abajo. Por ejemplo, si hay una frase, lo de Aristóteles, ¿os acordáis? Aristóteles hablaba... eh, no, Aristóteles hablaba de pensamiento socrático, ¿os acordáis? De decir bien las cosas. Las palabras crean mundos. Cuando yo tengo un subordinado conmigo y yo, después de que me comente un problema, le empiezo a decir, Pedro, escúchame, no te preocupes, de aquí saldremos. Y pluralizo, es que estamos juntos, es que yo estoy contigo. Cuando yo le digo a un hijo mío que tiene un problema, le digo, mi hijo se llama Bernat, le digo, Bernat o Martina, oye, no te preocupes, esto lo resolverás. Es muy diferente que le diga, oye, te he entendido, no te preocupes, esto lo resolveremos. Ya somos dos, ya no estás solo, estoy Estás contigo. dando varias claves, ¿no? Yo creo que realmente estás hablando del liderazgo, ¿no? De la calidad del liderazgo, de la habilidad hemos hablado del reconocimiento, de esta, digamos, de involucrarnos, ¿no? De participar. Aquí aparece una cuestión más, la escucha. Has hablado bastante también de la escucha, ¿no? La escucha activa. ¿Qué otras características crees tú que debería reunir, ¿no? Un buen líder? Hemos hablado del reconocimiento, de la escucha, Mm, de participar y hacer tuyo el problema del otro. sí. Mira, dos cosas. En algunas conferencias les digo a la gente, oye, decidme qué tiene que tener un gran líder, ¿vale? Y te hablan de grandes rasgos. Y ha habido una cosa interesante. Los grandes líderes de la historia de la humanidad, y hablo de la historia de la humanidad, eran grandes comunicadores, gente súper carismática, gente que hacía que su mensaje llegara mucho. De hecho, si buscas en Google los grandes líderes de la historia, nos saldrá Jesucristo, nos saldrá Lao Tzu, nos saldrá Mahoma y mucha gente, y fijaros, no dejaron nada escrito, lo escribieron sus discípulos. Ni Confucio, ni Lao, ninguno de los grandes líderes de la historia de la humanidad que la transformaron dejaron nada escrito. Eran grandes comunicadores. Esto hoy no es tan necesario, porque tenemos otras muchas maneras de que los líderes lleguen a la gente. Por tanto, el carisma, que sigue siendo importante, es menos importante. Había un segundo rasgo. El gran líder de la historia de la humanidad era una persona que sabía mucho, mucho, mucho. Un gran conocimiento. Napoleón era un genio, un hombre hiperinteligente que sabía una barbaridad. El conocimiento, como el mundo es mucho más complejo, nadie puede tenerlo todo. Y si yo como gran líder no puedo saberlo todo, ¿qué tengo que saber hacer? Escuchar. Tengo que saber escuchar a la gente que sabe más que yo, porque ningún líder puede saberlo todo. Hoy la escucha es más necesaria que nunca. Y no, Bueno, ahora hablas de la humildad, fíjate, y la humildad, claro, porque la humildad tiene que ver con el saber escuchar, no desde mí, porque si eso. no, si yo estoy en mi yo, no escucho, porque hay capas de conciencia, o escucho limitadamente. Otto Schalmer, un gran consultor, habla de los niveles de escucha. Los niveles de escucha son importantes porque yo tengo capas de conciencia. Para que yo pueda escuchar bien a una persona que está en otro lugar, como la información y la realidad no existe, sino que existe una interpretación de la realidad, cuando alguien me dice algo, yo lo interpreto con unas capas de conciencia. Y si yo no soy capaz de hacer un ejercicio de salir de allí para meterme en un lugar donde escuche mejor a la otra persona, es difícil. Esos son ejercicios que se pueden hacer. De hecho, Otto Chalmer habla después de cuando las personas todas en un equipo se escuchan entre sí, se genera una cosa que se llama la escucha generativa, ¿no? Que es un proceso imparable de transformación porque se genera desde la humildad y desde la escucha una gran creación, ¿no? Entonces tiene que ver con esto, con humildad, con decir salir de mi yo. Yo no soy relevante, lo relevante es usted y voy a tratar de salir de mi lugar para estar en el suyo o en un lugar neutral donde los
otros nos alimentemos entre sí, ¿no? Manuel, una pregunta que surge, ¿cómo podemos medir en la empresa la felicidad? Bueno, hay test de felicidad que al final mide cosas como las que hemos dicho, ¿no? Parte de emociones que tienen que ver con el día a día, emociones de dolor y placer que nos acompañan en nuestra vida diaria y también cosas que están a un nivel más elevado. Por ejemplo, para que se entienda el nivel más elevado, imagínate, Pedro, que le hubiéramos preguntado a Nelson Mandela cuando estaba en la cárcel, oye, señor Mandela, ¿usted es feliz? ¿Qué crees que hubiera dicho en la cárcel? Hubiera dicho, hombre, feliz, feliz, no lo sé, pero hubiera dicho, mi vida merece la pena ser vivida. La felicidad tiene que ver con lo que nos pasa al día a día. Felicidad hedónica, placer, el día a día, es relevante. Él renunció a la felicidad hedónica. ¿Por qué? Porque tenía la felicidad eudaimónica. Tiene que ver con el propósito, el crecimiento personal. En su caso, es un extremo. Las personas somos más equilibradas, no tenemos propósitos tan elevados y convivimos con un mix de felicidad eudaimónica, propósito, crecimiento personal, con felicidad placentera, que tiene que ver con el logro, el comer jamón serrano, el sexo o la velocidad o lo que sea, que está muy bien también, ese mix. Por tanto, se puede medir. Yo he hecho un test de felicidad, como bien sabes. Oye, una pregunta, danos un consejo. ¿Qué consejo? Nos has dicho bastantes claves, nos has hablado de la importancia del ejercicio físico, nos has hablado del estrés, nos has hablado de muchos temas, ¿no? De la parte relacional, el estímulo intelectual, el propósito. Te he perdido. Sí, no, es que Pero, me entraba una llamada, perdón. Entonces, un consejo que nos puedas dar, un consejo Mira, práctico, sencillo. voy a dar una cosa que me gusta, porque me gusta aprender. El libro trata en el libro pongo algo así como gracias, porque yo solo soy un aprendiz y mensajero, nada más. Aquí hay mucha ciencia. Pero hay una cosa que quiero decirte, Pedro, para terminar con la escucha. Ubuntu es una corriente filosófica que hay en África, además de un software libre, de acceso libre. ¿Y sabes que tiene que ver con yo soy porque nosotros somos? Es decir, nuestra identidad en realidad no tiene que ver con el que yo soy, sino con mis conexiones. Habla de la primera cosa que he dicho, el bienestar relacional. Y la segunda con la escucha. ¿Sabéis cómo en la corriente, en este lenguaje africano, dicen hola entre dos personas? Cuando yo te digo hola y tú me contestas hola, ¿sabéis cómo lo dicen allí? Porque creo que es muy bueno para todos los líderes. Ellos dicen, te veo, te veo. Y el que dice hola de respuesta dice, estoy aquí. Imagínate qué bonito conectar en el inicio de una reunión con alguien, en lugar de un hola, hola, un te veo, estoy aquí. Me parece poderosísimo. Y esto es un instrumento, es una herramienta que ayuda a que haya escucha y conexión. ¿Vale? Entonces, ¿qué diría de la felicidad? Mira, yo qué diría de la felicidad. Las 6 dimensiones están muy bien, pero a mí me gusta mucho la palabra equilibrio. Yo creo que la vida requiere equilibrio. Creo que alguien lo ha mencionado por aquí y creo que tiene buenos números, ¿no? De ganar el libro, porque ha escrito una palabra muy bonita. La vida es difícil. La teoría de la felicidad es muy sencilla, pero vivir de una forma feliz es difícil porque la vida es difícil. Y esa dificultad es lo que la hace maravillosa y da una oportunidad a la persona para crecer y al ser humano para crecer. Con lo cual, equilibrio entre eh, placer y crecimiento, entre aceptación, aceptar la realidad que tenemos que vivir, corrientes budistas, y esfuerzo. ¿Qué hay que hacer? ¿Aceptar la realidad o esforzarse para cambiarla? Esto es sabiduría y es difícil. A mí no me gusta la verdura y trato de tener una alimentación correcta. Alimentarse bien, el sexo en la dimensión que toca, una copa de alcohol en la dimensión que toca, no dejarte arrastrar por lo fácil, tener una vida equilibrada. Esto es felicidad. La segunda diría actitud. Actitud. ¿Qué actitud? Recordad. No es cualquier cosa, es saber gestionar bien las dos cosas que nos pasan en el cerebro, las dos señales. Oiga, usted siente, oiga, usted piensa.
Y muchas veces pensamiento y emoción nos llevan a tomar decisiones diferentes. Tener una actitud positiva es aquella persona que toma y hace lo correcto. Hacer lo correcto es muy difícil. Saber lo que es correcto lo sabemos todos. Hacerlo es más difícil. Y por último hay una cosa que me gusta como resumen que estamos terminando, es la siguiente. Yo resumí la felicidad y no la he puesto en el libro, pero la felicidad la resumí como las tres A's. Para mí la felicidad es tres cosas: amor, apreciar y ayudar. Amor es porque creo que hay que amar la vida. Hay que amar la vida en todas sus dimensiones. Hay que amar el fracaso, hay que amar la oportunidad de crecimiento, hay que amar el trabajo bien hecho, hay que amar a la persona que tenemos al lado, la belleza, las mariposas, el sol que sale. Hay que tener una actitud de amar. El amor es la esencia de todo. La segunda es apreciar. No pasar por alto aquello que tenemos frente a nuestros ojos. Apreciar esta oportunidad maravillosa que tengo de contar con la gente, de tener tu tiempo que nos dedicas, apreciar la oportunidad que me dio Valentí Fuster de compartir con él 10 conferencias maravillosas, apreciar la oportunidad de este día maravilloso que tenemos a partir de la una por delante. Porque apreciar significa además dejar uno de ser el centro y poner al centro al otro. Cuando yo te aprecio, yo te elevo tu valor y por tanto tiene que ver con la humildad. Yo desaparezco del centro y te aprecio a ti y te pongo en valor. Cuando un jefe aprecia el trabajo de los demás y lo pone en valor, está mostrando dos cosas. Una, gratitud, y poniendo el valor al otro y mostrando humildad. Por tanto, la palabra apreciar tiene los dos componentes: gratitud y poner en valor al otro, y uno, dejar de ser el centro, como para mí tiene que hacer el gran líder. Y lo último es ayudar, tener un poder transformador. Hay que hacer cosas para ayudar a los demás, porque además nos hará felices a nosotros, porque la empatía funciona en doble dirección. Funciona hacia allí, pero cuando yo ayudo, yo me siento tremendamente bien. Por cierto, en las empresas, y estamos hablando de que profesionales, yo soy un gran seguidor de Adam Grant, al que he conocido en persona y he estado con él en una conferencia. Adam Grant, que escribió sobre los takers, los givers y muchas cosas, dice que en las empresas lo que tienen que hacer los líderes es fomentar que se pida ayuda. Cuando yo como jefe pido ayuda, estoy dando una oportunidad de que crezca la compañía, que crezcan las relaciones, etcétera. Por tanto, hay que decirle desde los recursos humanos que los directores pidan ayuda, porque pedir ayuda no es mostrar debilidad. Muchos jefes no quieren pedir ayuda porque creen que muestran debilidad y que se mostrarán frágiles. No va por aquí, no va por aquí. Por tanto, hay que pedir ayuda a los demás para permitir que uno y los demás crezcan, ¿no? Así que esto es mi receta, las tres A's: amar, apreciar y ayudar. Bueno, es un muy buen cierre, Manuel. Muchas gracias. La verdad es que has tocado un montón de temas, muchos matices, todos evidentemente aplicables a nuestras vidas y absolutamente encajados en la empresa, ¿no? Y en la gestión que desde el área nuestra, pues nos toca intentar, ¿no? Pues empujar, ¿no? Que es tratar de que la empresa pues sea un sitio de crecimiento, de desarrollo, de progreso, y eso tiene mucho que ver con la felicidad, ¿no? Aquí está en pantalla, tenéis el QR para si le queréis tomar el dato para que podáis contestar el test al que se ha referido Manuel. Y bueno, pues Manuel, nos quedaría solamente Elegir. elegir esa palabra, ¿no? Tú creo que has dado alguna pista. Sí. Este test, debo decir, este test de felicidad lo he hecho considerando, en la web hay recursos de otros test, pero este test lo he hecho, qué bonito, muchas gracias, qué bonito. Este test lo he hecho teniendo en cuenta los de Martin Seligman, Sonny Lebovinsky, que hizo el de Oxford, etcétera. Por tanto, yo he cogido esos test y con al final la sabiduría de mucha gente he hecho un test más completo, solo son 3 minutos, pero os gustará porque sirve para identificar todos los elementos relevantes para nuestra felicidad, ¿vale? Así que está hecho con mucho rigor. Vamos a buscar, elegimos entre los dos, Pedro, una palabra: Venga, satisfacción, serenidad, simplicidad. Repito, todas son correctas, todas son correctas, pero voy a decir cuál nos inspira más a nosotros. Daimonía, felicidad daimónica, propósito, ilusión, dormir tranquilo, familia, coherencia.
A mí me gusta, Pedro, no sé, pero a mí me gustan dos. Coherencia y equilibrio. Y estoy mucho con equilibrio, pero coherencia y equilibrio. Hay dos personas que han puesto equilibrio, creo, no lo sé. Satisfacción interna, tranquilidad, familiar, bienestar relacional, sentido de la vida, eso es propósito, plenitud es propósito, ilusión tiene que ver con la actitud versus la vida, la calma, la paz tiene que ver con la espiritualidad. No Sí, sé, tal como lo cuentas, si tal como lo cuentas, evidentemente cada una de ellas hace referencia a una de las dimensiones, ¿eh? Porque correcto, y a unos están elementos, correcto. enfocadas, está claro, ¿eh? Y probablemente cuando te refieres a equilibrio y a coherencia, es como coger en transversal todas De esas todas, dimensiones, ¿no? Y quizás es por eso que la ves como más holística, ¿no? Que completa más, ¿no? El esquema, ¿no? sí. Si tenemos que regalar dos libros, regalamos dos porque hay dos personas que lo han puesto. Perfecto. Es Pues sembrar venga, dos semillas en lugar de una. pues venga, adelante, equilibrio y coherencia, ¿eh? Perfecto. Oye, creo que es tiempo yo. Mil gracias, de verdad. Estoy muy Muchas gracias a agradecido. ti, Manuel, agradecerte Voy a enormemente el levantar la mano, compartir. que tengo mi de esto, pero gracias. Bueno, haz el esfuerzo justo, ¿no? La prudencia, ¿no? Oye, Sí, pues muchas exacto. gracias por haber compartido. Yo creo que nos has dado un poco la introducción a los elementos que están en el libro. Lo que hay que hacer es leer este libro y entender con un poco más de calma y esa parte de fomentar nuestra parte intelectual, de intentar alimentarnos y compartir este conocimiento y esta investigación que has hecho. Mil gracias a ti. Bueno, ¿Eh? además creo que con la EDIP haremos quizá un curso en Barcelona, ¿no? De Sí, un día sí, entero. señor, haremos, es verdad, Haremos un no curso lo había entero. anunciado. Vamos a hacer, Sí. lo vamos a lanzar, un programa de formación, lo haremos en Barcelona y bueno, y también tenemos una sorpresa para los asociados de EDIPE que en unos días la comunicaremos con respecto a todo lo que hemos tratado hoy, ¿no? Bueno, solamente deciros, muchas gracias a ti, Manuel, y deciros que a los que estáis aquí asistiendo, la semana, creo que es en breve, ya hemos lanzado una nueva webinar que será sobre la transparencia salarial. Vamos combinando temas pues más como el de hoy, ¿no? Muy inspiradores, con temas más que tocan más la realidad Tiene que ver con la concreta, ¿no? justicia y tiene que ver con el bienestar, ¿eh? Sí, señor, también está ahí todo recogido. Me parece que Todo recogido. es más tangible, es más concreto, es más aplicable y tiene que ver también con las obligaciones, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Manuel, a todos que habéis asistido a este webinar. Pues encantados y en breve nos volvemos a ver en una nueva ocasión. Mil gracias, Edipe. Abrazo fuerte. Abrazos, gracias a todos. Cuidaros. Chao.